La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Big Cerdi, el cochinito del sabor. Ya ustedes saben, cuando vayan a solicitar en el mercado productos embutidos, jamones, pregunten por Big Cerdi, el del cochinito, el cochinito del sabor. De Óptica Berlut, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros primeros. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Vibra con nuestra amiga Marixa Rodríguez. ¿Cómo estás, Marixa? ¿Cómo te va? Excelente, Vladimir. Como siempre, encantadísima aquí de conversar, compartir contigo y con todos quienes nos escuchan y nos ven posteriormente a través de tu canal de YouTube. Así es, Marixa. Bueno, caramba, hoy tenemos un tema que invita a muchas reflexiones. ¿Desde dónde juzgamos? Lo propusiste y me parece que es muy apropiado. Bueno, muy en sintonía con cosas que están pasando. Y tú ponías el ejemplo de lo ocurrido con el beso que le dio el Dalai Lama a un niño y que ocurrió en la India en febrero, pero que ahora es que viene a salir a las redes sociales, ¿no? Y me Así es. gustaría, a partir de allí, bueno, escuchar tu punto de vista y después intercambiamos. A ver. Sí, sí, a ver, y bueno, y va al punto de desde dónde juzgamos, desde el ser que soy y desde el observador que soy, porque, por supuesto, parto por decir que soy madre y para mí, por supuesto, los niños son especialmente sagrados. Entonces, lógicamente, desde el ser madre y desde la cultura occidental en la que nosotros estamos inmersos y hemos sido educados, hay ciertas prácticas que nosotros las vemos, bueno, como una algo que prende las alarmas, sobre todo por el contexto que traemos en el cual el acercamiento físico de una persona que detenta un poder o de un líder religioso, pues por experiencias bueno, de todo lo que hemos visto en noticias, ese contacto, esa cercanía con un niño, pues bueno, ya es calificado por nosotros como algo tremendamente negativo. Porque, bueno, por una parte, nosotros aquí en Occidente, digamos que no tenemos como costumbre, ni es bien visto tampoco, ni el besarse en la boca, y una sacada de lengua, pues es vista como una incitación sexual o como una burla. Para nosotros es un gesto que es calificado como negativo. Pero entonces aquí fíjate cuando dijo, para nosotros es un gesto calificado como negativo, para nosotros, en nuestra cultura. Y hay parte que esto es fundamental para nosotros aprender a establecer relaciones saludables con otros. Primero, hacernos conscientes de que nosotros estamos inmersos en una cultura, que nosotros nos identificamos con determinados valores, con determinadas creencias que se nos han enseñado y que no necesariamente esos valores que tenemos nosotros son aquellos que se aplican para otras culturas, otras partes del planeta, que no voy a calificar de buenos o de malos, ¿sí? Pero ahí entra una materia, lo que tú llamas, por supuesto, la subjetividad, los temas de religiosos, los temas sociales, todo eso, pero el propio hecho de que el Dalai Lama haya, o su representación haya emitido un comunicado ofreciendo disculpas, es porque en el fondo hay el reconocimiento de que no estuvo bien lo que hizo, porque no hay por ningún lado la explicación del punto de vista religioso, del punto de vista de la santidad, desde ningún punto de vista. Y por supuesto, también tenemos que ver quiénes juzgan al Dalai Lama hoy por lo que hizo y quiénes callan, quiénes buscan una justificación, quiénes se apartan del tema. Y allí encontraremos el lugar desde cada quien juzga. Por ejemplo, yo te decía antes de comenzar nuestra conversación que si el del beso hubiese sido el Papa Francisco, pues quizás la jauría hoy sería 1000 veces más escandalosa que el ruido que ha generado lo que hizo el Dalai Lama, que bueno, cada quien tiene su opinión.
yo también desde mi opinión, desde mi cultura, desde mi visión del mundo, pues me parece que no fue adecuado, por decirlo menos, ¿verdad? Y pudiera Sí. utilizar otras palabras mucho más duras, pero vamos a no hacerlo. Pero ciertamente me causó un choque muy desagradable. Y aquí, por supuesto, mi intención no es sentar posiciones ni estar defendiendo a nadie, porque yo estoy clara en que aquí todos somos seres humanos y yo, por otra parte, también tengo esa conciencia de que simplemente aquí la adoración de ídolos y de seres que los veamos como libres pues de todos los errores que desde lo humano podamos cometer, pues eso aquí no existe independientemente pues de la Un posición de punto muy poder que importante. puedan tener. Eso ¿Ah? es muy importante porque, fíjate tú, no podemos deshumanizar a un ser humano. El Dalai Lama, con toda la santidad que sea, o el Papa, o el máximo líder de una de las ramas del islamismo, o de cualquier otra corriente de los judíos, es un ser humano, con sus debilidades, sus pasados, sus luces, sus sombras. Y entonces, por supuesto, atribuirle santidad y quizás la permisividad para hacer esas cosas no es adecuado tampoco, ¿no? Claro, y una vez más al tema de desde dónde juzgamos, porque cuando yo el fin de semana veo toda esta polémica que se desata en las redes, en un primer momento cuando veo ese video, por supuesto, bueno, me causó un rechazo absoluto, y más aún porque, bueno, yo soy madre y uno piensa en sus niños, entonces de una vez desde allí, wow, qué terrible. Pero como periodista, entonces me voy a la fuente y yo digo, ya va. O sea, es que no me resulta lógico pensar que este ser en un evento público haga una cosa como esta y aunado a eso las personas que están allí se rían y celebren esta actuación. Entonces, claro, me pongo a investigar y veo que realmente el saludar con ese gesto de sacar la lengua es algo que es normal para ellos en el Tíbet. Y fíjate tú que esto deriva justamente de una costumbre que integran pues todos los budistas, porque como ellos creen en la reencarnación, al parecer hubo un rey que era tremendamente cruel y que se decía que tenía la lengua negra. Entonces ellos justamente enseñan su lengua rosada para que Claro. los otros comprueben que no es que no son una reencarnación de este ser, ¿no? Fíjate, a mí me pasó algo, Marixa, me pasó algo en Asia. Yo iba a Vietnam desde Tailandia o desde Malasia, no recuerdo en este momento, porque yo estaba en funciones de gobierno en ese momento, íbamos a Vietnam y resulta que hubo un problema con la visa, porque Venezuela no necesitaba visa para entrar a Vietnam, pero la persona de la aerolínea se empeñaba en que si era obligatorio. Pues resulta, entonces tuvimos una discusión y yo comencé a señalarlo con el dedo. Y para ellos eso es una ofensa. Ellos señalan con el pulgar, ¿verdad? Mm. Y entonces, fíjate, yo lo señalaba con el dedo, pero mi idea no era, o sea, estaba como argumentando con el dedo, mire, tal cosa. Y para ellos era una grosería. Pero también me pasó en entrevistas con funcionarios de gobiernos árabes, que por ejemplo para ellos es una gran ofensa mostrarle la suela del zapato. Yo no sabía. Por Bueno, ejemplo, entonces, un gesto de esa naturaleza puede ser entendido como una ofensa. correcto. Y para nosotros es algo inocente y tremendamente natural porque no vemos la maldad en ello. Fíjate tú que hay algo que es clave, Vladimir, que nosotros entendamos, que realmente lo que nos genera rabia o lo que nos genera sufrimiento de un hecho no es el hecho en sí, sino la interpretación que nosotros generamos de ese hecho. Para ti, por supuesto, no resultaba ningún acto agresor señalar con el dedo al otro, y menos aún una falta de respeto que cruzaras la pierna y le enseñaras la suela del zapato. Pero Claro. para ellos, en su contexto cultural, por sus creencias, simplemente eso lo ven, bueno, mira, como una falta de respeto, sí, como algo que a ellos les ofende. Pero ¿por qué me ofende? Por la interpretación que yo hago del hecho. Y una vez más nos vamos a la interpretación de este hecho justamente del que estamos hablando, porque yo también decía, bueno, si hay esta costumbre de sacar la lengua y ellos en el Tíbet, al parecer, cuanto más sacan la lengua, es una mayor muestra de respeto. ¿Por qué en el comunicado que saca el Dalai Lama justamente por qué no No lo se explican. defiende? Y aquí viene otra de las esencias del budismo. Tú sabes que cuando uno estudia toda la esencia del budismo, se resume en dos principios fundamentales, que son la vía media y la compasión o el amor. Entonces ellos justamente cuando te hablan de la compasión, te hablan de algo fundamental también que tiene que ver con el no defenderse. Es un poco lo que decía Jesús de que si te dan por una mejilla, pon la otra.
porque ellos justamente consideran que cuando tú te defiendes, simplemente tú estás dando poder a esto. Ellos hablan de que uno tiene que responder y no reaccionar, que reaccionar frente a una determinada situación es agredir al otro y defenderme porque estoy considerando que lo que el otro me está haciendo es una ofensa. Aquí viene uno de esos principios que hemos hablado nosotros en otros programas cuando decimos que no te tomes nada personal. Entonces, dentro de la esencia del budismo se enseña justamente que no te defiendas porque tú te conoces tan bien como tú eres, que dices, mira, lo que digan de mí son palabras al aire. Entonces, claro, uno no entiende, pues yo decía, pero ¿por qué en este comunicado no dijeron, mira, esto forma parte de un rito, es una tradición en nosotros? Habría que preguntar también al niño que fue protagonista de esto y a la familia del niño, ¿cómo se sienten ellos frente a esto y qué piensan ellos? Porque por supuesto ahí dicen, bueno, esto era en un templo del Dalai Lama en la India y en la religión hindú esto no es aceptado porque no se permite ni siquiera el contacto físico de las parejas en un espacio público. Pero ya va, ya hay una población budista importante y muy probablemente este niño, si estaba allí, yo supongo que es porque era budista y sus padres también. Y hay budistas incluso que dicen que si ellos hubiesen recibido ese gesto del Dalai Lama, para ellos habría sido una bendición. Claro. Fíjate, Marixa, pero fíjate, aquí también hay otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos también que el Dalai Lama es una figura en el orden político internacional muy importante porque forma parte de una disputa muy importante del Tíbet con China. El territorio del Tíbet fue ocupado por China. Entonces también el someter al escarnio al Dalai Lama también tiene sus implicaciones políticas y de alguna manera a los chinos les favorece porque le hace daño a esa figura que ha sido contestataria frente al gobierno de la República Popular China, ¿no? Y entonces ese es otro elemento del contexto. Lo otro es, lo conversaba con el psicólogo Abel Saraiva de la ONG de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, SECODAP, que la India, por mucho que sea un país donde hay distintas religiones, la India es firmante de un convenio de respeto a los derechos y a la integridad de las niñas, niños y adolescentes frente a los temas de abuso. Y lo otro es que nuestra sociedad occidental, en el caso de nuestros países, está muy sometida ahora al escándalo por la visualización mayor de las violaciones a los derechos de los niños, la pederastia, etcétera. Hay redes de pederastas que están actuando a través precisamente de las redes sociales que engatusan a los niños, en fin. Entonces, había como el caldo de cultivo para que esto que hizo el Dalai Lama prendiera fuego. O sea, era una paja seca y lo del Dalai Lama fue, bueno, una chispa de fuego. Y se prende el fuego y las alarmas es justamente aquí en Occidente y llama la atención más de un mes después de que ocurrió esto. Porque si esto, y esto además, o sea, fue grabado, ¿qué pasó en la India? ¿Qué se dijo allá sobre este evento? ¿Sí? En su momento creo que no se dijo nada, entonces ya también ahí uno dice, bueno, quizás haya una, como tú lo dices, una intencionalidad de que hay determinados sectores a los que les favorece, por supuesto, que se ponga en tela de juicio la imagen de este ser justamente por lo que representa. Y reitero, no estoy con ánimos de defender ni de sentar posturas, sino simplemente de comprender una situación porque eso es un principio fundamental de la compasión. Comprendo la situación y el contexto desde el cual se está generando un determinado hecho, aun cuando no lo acepte, porque yo sé que lo que se dice, y sobre todo nosotros aquí, que como tú bien lo mencionabas, Vladimir, se nos prenden las alarmas por la cantidad de casos de pederastia que se ven y por todo el abuso que se genera en muchos niños, que uno dice, ¿por qué tienen que ocurrir cosas como esta? Nosotros, lógicamente, se dice, bueno, es que no podemos ver como normal algo que para nosotros, lógicamente, es un problema a abordar y es una situación que bueno, que decimos, bueno, si esto lo aceptamos como normal, entonces, bueno, se sale de las manos. Entonces, reitero, no se trata de aceptarlo, se trata de comprenderlo y de que justamente antes de que nosotros emitamos juicios, antes de que nosotros estemos opinando y antes de que estemos sentando posición, es fundamental informarnos. Porque entonces cuando yo me informo y cuando yo me hago consciente de que simplemente hay distintas culturas, de que cada ser es un ser legítimo en sí, que lo que está bien para mí de repente no está bien para el otro, porque nosotros aquí en Occidente también tenemos muchas prácticas que en el Oriente serán vistas como una locura, ¿sí me entiendes? Y entonces, ¿qué está bien, qué está mal? ¿Quién está en lo correcto? Al final... Y ahí vamos a Huntington con el tema del choque de las civilizaciones, ¿verdad? Que él
vaticinaba ese choque de las civilizaciones, que de alguna forma lo estamos viendo, por ejemplo, con la migración de musulmanes a Europa. Estamos viendo ese choque cultural. Estamos Así. viendo, por ejemplo, eso con la lucha en las guerras religiosas incluso. Todos dicen adorar al mismo Dios, pero al final cada quien interpreta a Dios a su manera, desde sus intereses, desde el lugar donde se encuentra, como tú muy bien lo dices. Y bueno, se generan este tipo de situaciones. Y lo otro es que son temas altamente polarizantes en nuestra sociedad de hoy. Totalmente, Vladimir, y me encanta que justamente hables de la polaridad en nuestra sociedad, porque también nos tenemos que hacer conscientes de que estamos en un momento a nivel planetario, que estamos en un momento como humanidad en que se está elevando todo. Se está elevando lo más positivo y se está elevando lo más negativo. Entonces hay como eso, como una lucha entre la luz y la oscuridad, como una intención también de mostrarnos el caos, el desorden, aquello que active en nosotros la rabia, el miedo, y eso es lo que hemos visto manifestado en las redes sociales, porque yo veo que aquí ha salido, bueno, toda esa rabia y los comentarios que afloran, que reitero, no voy a calificar nada de bueno ni de malo, simplemente vamos a, bueno, adoptar esto, la vía media, el punto del espacio de equilibrio desde el cual somos capaces de ver los elementos desde los cuales se genera una situación y desde allí yo digo, bueno, mira, reitero, esto lo comprendo, aun cuando no lo acepte en mi contexto cultural, porque yo te aseguro que si el Dalai Lama viene a un evento aquí en Occidente, no va a agarrar un niño a hacerle esto. No, Te lo obviamente. aseguro, porque está consciente de que eso aquí no está bien visto. Y allá reitero, porque de hecho yo veía los comentarios en las redes que muchos lo que se preguntaban una y otra vez era por qué los que estaban ahí se reían, por qué incluso celebraban lo que él estaba haciendo. ¿Cómo es posible? Qué aberración, qué terrible esto que está pasando. No podemos normalizar una situación por muy líder religioso que sea. Pero ya va, ¿desde qué contexto lo estoy viendo? Y esto es una clave para relacionarnos desde un espacio de respeto, Vladimir, y para poder integrarnos a su vez con otras culturas. Ahorita que justamente, como tú lo estás diciendo, se está generando eso, una mezcla, una integración de las distintas religiones, cada quien luchando por mostrar su verdad, por justamente, y es la eterna discusión entre nosotros los seres humanos, ¿quién tiene la razón? ¿Ah? Porque eso nos pasa, porque lo que ocurre en lo macro ocurre en lo micro también. Uno muchas veces se tranza en una discusión con otra persona y nadie da su brazo a torcer porque cada quien simplemente está haciendo valer su punto de vista sin tomar en cuenta el punto de vista del otro, aquello que es fundamental. Comprende primero para después ser comprendido. Entonces, detenernos a eso, a ponerme en el lugar del otro, a entender el lugar del otro, a saber que esto, que simplemente yo tengo una cultura, tengo una identidad, tengo unas creencias que se me han enseñado por este espacio en el que crecí, pero si tú y yo hubiésemos nacido en la India, si tú y yo hubiésemos nacido en el Tíbet, tendríamos unas creencias, unas costumbres completamente diferentes. Entonces ya Claro. va. Si yo me manejara en ese contexto, ¿cómo actuaría? ¿Desde dónde actuaría? Entonces digo, bueno, mira, ya, yo puedo comprenderte, no voy a aceptar esta práctica, no es que la voy a integrar. ¿Por qué? Porque eso no es lo que es normal, no es lo que es natural para mí, pero puedo entender desde dónde tú estás actuando. Y así como esto, lógicamente, hay muchas otras prácticas que tienen lugar en distintas culturas que uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que hagan una cosa como esta? Que incluyen incluso maltrato al cuerpo físico de las personas y para ellos eso es normal. Fíjate, Marisa, ya casi terminando. Recuerdo, por ejemplo, en Europa hay muchos países donde se saludan con besos los hombres. En Venezuela eso no es común, ¿verdad? En Europa y en países árabes, los rusos, por ejemplo, son muy efusivos con los besos, besos incluso hasta en la boca. Y bueno, dirán, mira, ese fulano es gay porque se besó en la boca. Bueno, es un tema cultural, pero lo otro es el fenómeno de las redes sociales, que la inmediatez mata la profundidad, mata la investigación. Por dar un tubazo, por ser el más visto, por tener más like, qué sé yo, pues comienzas a caer en los detalles superficiales de una información, y ahí es donde el periodismo debe hacer su trabajo, que es el Correcto. de investigar. Y por eso muy bien lo que tú señalabas, que tú también eres madre, pero eres periodista, entonces tienes que investigar para que efectivamente podamos tener todos los elementos que permitan formarnos una opinión, ¿verdad? Por lo menos, mira, eso es costumbre allá, eso es un hábito, pero resulta que aquí no es un hábito, entonces quizás también obliga a los budistas a investigar cómo es nuestra cultura y a entender que en el medio del fenómeno mundial de redes sociales que tenemos, pues también estos actos deben ser explicados, ¿verdad? Y debe haber esa Sí. explicación, tomarse ese tiempo para evitar las malas interpretaciones.
Claro, pero una vez más, entonces vamos a, bueno, ¿por qué en el comunicado no se defendió? Bueno, ya te estoy diciendo algo que es un principio fundamental del budismo. Entonces yo decía, cónchale, aquí yo veo coherencia, ¿sabes? Porque es otro y tienen todos los argumentos para defenderse, pero no me estoy defendiendo porque esto no me lo estoy tomando personal. Eso, reitero, es un principio fundamental de lo que es la esencia del budismo. Entonces, simplemente va la invitación a que antes de sentar posición nos informemos. Eso, simplemente vamos a informarnos, vamos a ponernos en el lugar del otro, vamos a respetar al otro también como un ser tan legítimo como yo. Y está claro también que, como una frase dice por allí, donde fuerais, hicierais lo que vierais. Sí, ¿No? Entonces, lógicamente, este ser aquí no se habría, tengo la certeza, no habría llevado a cabo un acto de este tipo. Ahora, si nosotros vamos al Oriente, difícilmente yo creo que me esté besando en la boca con alguien, pero a menos que sea tu marido. Bueno, caramba, te agradezco mucho, Maritza. Como siempre, un placer conversar contigo. Será hasta la claro. próxima. Igualmente, Vladimir, un gran abrazo, muchas bendiciones. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito. Cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Big Cerdi, el cochinito del sabor. Ya ustedes saben, cuando vayan a solicitar en el mercado productos embutidos, jamones, pregunten por Big Cerdi, el del cochinito, el cochinito del sabor. La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos. Toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. De Óptica Berlut, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros primero.